Son disparos de casa. Hay dos señores detrás, o son pibitos. Son dos pibitos, ¿no? Sí, son dos pibitos como nosotros. Como cada domingo, hoy nos encontramos con un nuevo vídeo de sitios abandonados. Y el día de hoy vamos camino a una casa abandonada que se encuentra en lo alto de un barranco, y esta fue utilizada durante muchísimos años por agricultores y ganaderos hasta que quedó abandonada, y cerca de ella nos encontramos con una sorpresa que para nada esperábamos. Y recuerda que cada domingo hay un nuevo vídeo por el canal, por lo tanto no olvides suscribirte, comentar la mejor parte del vídeo y dejar tu like para así ser saludado al final de uno de mis vídeos. Vamos a intentar entre todos superar esos 8000 likes. Muchísimas gracias por el apoyo, a reventar ese botón de me gusta y comenzamos con la exploración del día de hoy. ¡Allá vamos! Bueno chicos, ya estamos cerca de una de las viviendas. Aquí a mano izquierda hay una y al fondo queda la otra. Vamos a acercarnos. Abejas trabajando, ¿eh? Este era el camino originario de las viviendas. Por aquí no pasan coches desde hace muchísimos años. Se ve en el camino que está todo lleno de maleza. Hay como una cuevilla, ¿no? Entre las rocas, con basura, ¿no? Como siempre. Sí, esto está lleno de basura. Hay un montón de basura por aquí. Y está diciendo Jesús que hay un montón de lagartos. Estamos en una zona donde se da mucho el lagarto. Y son lagartos enormes, ¿eh? No son chiquititos, sino enormes. Una cosa... Exacto. Aquí dentro están trabajando abejitas. Hay un cartel de aviso, por lo tanto no vamos a entrar. Son disparos de casa. Hay dos señores detrás, o son pibitos. Son dos pibitos, ¿no? Sí, son dos pibitos como nosotros. Y justo detrás vienen dos chicos, que son pibitos, ¿no? Parece. Que no sé si vienen para acá también. A ver si nos dicen algo, pero no creo. Esta era una de las habitaciones. Que aquí el techo se ha venido abajo. Esto es una casa súper antigua, solo por cómo está construida. Perdí a los chicos. Los chicos estaban antes por aquí, pero ya no los veo. ¿Habrán girado para la izquierda? No sé, la verdad, perdí. ¿Serán seguidores del canal? Y aquí ya digo, se nota que era una casa muy antigua solo por toda la piedra que se usó en su día, cómo se construía, ¿eh? Esta casa data de 1970. Y aquí se ve también el tejado, pura madera. Vamos a continuar a ver si se puede seguir entrando. La casa quedaba justo a los pies del barranco. Estos barrancos. Está súper derruida la pobre. Mira, esto aquí se convirtió en un palomar. Huele a caca de paloma. Claro, la planta de arriba es toda esta zona de aquí. Pero por el paso de las lluvias, el viento y demás, se ha venido abajo gran parte de la estructura. Pero sí se conserva bastante bien lo que es la base. Porque claro, está tallado dentro de la montaña. Esto es la montaña. Y construyeron sobre la montaña. Mira los pilares de caca. De paloma, ¿eh? Cómo se han amontonado ahí. Con la misma el suelo se cayó del peso de los excrementos, ¿sabes? Puede ser. Porque el suelo aquí se ve bastante bien. Toda esta zona de aquí se ve conservada. ¿Ves? Y ahí dentro sí es como la parte interior de la vivienda. Vamos a ver si por arriba pues, nos acercamos, porque justo al lado tienen como un cultivo de abejas. Un cultivo no, una zona de elaboración de miel con las abejas, trabajando ahí. Y hay que tener cuidado para que no te ataquen las abejas, obviamente. Se dieron la vuelta los pibes. ¿Dieron la vuelta? Nos vieron aquí, habrán dado la vuelta, ¿no? Pero son dos chiquitos, ¿no? Yo creo que esto de aquí abajo era toda la zona de las cuarterías. Sí, esto era para animales, chicos, porque está todo totalmente cerrado. No tenían ni ventana, solo tenían la puertita con esta ventana chiquitita. Y la casa es la parte de arriba, que es lo que vamos a intentar llegar, porque claro, el problema son las abejas, ¿no? Pasar por ahí arriba es el problema, vamos a intentar bordear o algo. Pero aquí eran donde estaban los animales y lo sé porque también hay restos de heno, restos de excremento por el suelo. Se ve ahí a simple vista. Aquí igual. Y aquí alimentarían a los animales y dormirían aquí dentro. Lo más seguro. Al fondo siguen los dos hombres mirando. No sé por qué. No sé qué querrán. Se han dado la vuelta ahora justo. Están como hablando ahí del terreno, no sé, algo muy extraño. Y ahora para entrar sería por aquí Jesús, porque por el otro lado están las abejas trabajando. Y vamos a ver si camino, pero yo veo esto complicado. Estoy viendo un coche abandonado. Sí, estoy viendo un coche abandonado. ¿De qué año puede ser este coche? Mira, justo aquí
esto de aquí son las abejas trabajando, por lo tanto desde aquí podemos grabar bien el coche para no molestarlas, que se alteran todas. ¿Qué modelo puede ser esto? Comentar aquí debajo, pero es que no me quiero acercar porque veo abejas corroteando ya por ahí arriba. Pero sí, este coche es muy antiguo y lo que hicieron fue, lo subieron a esta piedra de aquí, le quitaron todo y fíjate cómo todo ha crecido por dentro ya. Se ha ido expandiendo toda la vegetación, está dentro del coche, dentro del habitáculo incluso. ¿Y eso que son disparos o algo de...? Tienen disparos de perdigones, sí, todo esto de aquí, que se han oxidado, incluso parecen como que aquí han practicado puntería, ¿no? ¿Ves que está abollado? Sí, por eso, por eso. Y esta zona de aquí ya sería la entrada a la casa, lo que hay muchas púas en el suelo, hay que tener un cuidado increíble porque Jesús se clavó unas ahora, le atravesó el zapato. Porque aquí el camino es complicadísimo, ¿eh? Mira, puedo grabar por las ventanas, algo es algo. Voy a abrir con cuidado, que pueden haber palomas y no me quiero asustar. La puerta es súper antigua, bueno, la ventana es súper antigua. A ver, que me estoy comiendo vegetación y no quiero estropearla. Ah, mira, de aquí se la veo entera. Genial. Aquí tenían un armario empotrado, era como una estantería. Ahí guardaban los víveres, también fotitos, recuerdos, incluso ropa. Eran armarios que se construían en la propia pared de la casa. Ahí se ve incluso cómo era la pared, igual que abajo, lascas de piedra, un montón de lascas de piedra. Y aquí el techo sí se mantiene bastante bien. Se ha conservado súper bien. Y se nota que era una casa que se construyó hace muchísimo tiempo también por el suelo. Ahí se ven todas las vigas de madera cruzando de lado a lado. Pero es un peligro pisar este suelo. Justo abajo estábamos antes, donde yo decía donde estaban los animales. Ahí debajo dormirían los animales. Y esto se ha convertido en un campo de batalla de palomas. Mira esa columna ahí de caca, que está lleno, ¿eh? Eso sí, esta casa en su día tuvo que ser increíble. Voy a intentar grabar esa de ahí, pero es que es complicadísimo, ¿eh? Yo creo que no voy a poder pasar. Ha crecido mucha vegetación. Estamos ya bordeando la vivienda. Ahí se ve el coche, que desde aquí sí podrán más o menos saber qué modelo puede ser, ¿no? Y este es el problema, que aquí han puesto un montón de paneles de abejas que están trabajando. Y están las abejas, vemos correteando más de una. Y por ahí se entra la vivienda. ¿Qué pasa? Que hay que pasar por aquí debajo. Y estoy yendo con mucho cuidado porque, claro, las abejas están a mano derecha ahora y no las queremos molestar. Nunca queremos molestar lo que no es nuestro. Pero a la casa sí se nota que por aquí puedo acceder. Tengo que ir con mucho cuidado para no molestar a las abejas. Estoy ahora mismo en tensión. Jesús se ha quedado atrás por si acaso, por seguridad. Y aquí se ve ya las habitaciones de la casa, chicos. Antes yo estaba por ahí detrás, por eso era imposible pasar, pero lo hemos logrado. Y aquí se ve el techo hecho de cañas. Uf, esta casa es súper antigua, ¿eh? Creo que esta parte incluso más antigua que la otra parte de la vivienda. Esto puede ser de 1950, fácil, ¿eh? Por cómo está construido todo el tejado, a dos aguas, esas cañas atravesando de lado a lado. Puede ser una vivienda de 1950 fácil, ¿eh? Bueno, por aquí continúa. Mira, esto es un baño. Un baño muy antiguo. Esto parece la bañera de la época, ¿no? Creo que sí. Comentaré aquí debajo, pero creo que sí. Nunca había visto una bañera así, de grande. Parece un jacuzzi. Es enorme. Y aquí el problema es el techo también. Que aquí sí, el paso de los años ha hecho a las suyas. Yo creo también que es culpa de la vegetación, que está creciendo por todos lados. Mira ahí también. Que hace peso y todo se viene abajo. Y después aquí debajo crece la vegetación. Mira aquí un montón de herodes que han crecido por aquí. Planta que siempre encontramos en los abandonos. Y esto es una puerta que creo que es de aquí, exacto, que han descarrilado de su sitio. La han sacado. Y eso parece la cocina. O esta de aquí, quién sabe. Esto ya es el patio de la vivienda, que tenían unos bancos para pasar la tarde o la mañana, desayunar aquí. Porque claro, toda esta zona de aquí es abierta. Y eso era lo que yo intentaba pasar antes, que obviamente es imposible pasar por ahí. Pero súper imposible. Voy a grabar esta habitación antes de ir a la cocina, lo que yo creo que es la cocina, vaya. Si esto es una habitación. Y justo abajo estábamos antes. Aquí también hay otro armario empotrado con sus repisas. Todavía quedan algunas repisas. Como una estantería, ¿no? Y justo estábamos antes y debajo cuando empezamos el vídeo. Toda esa zona ahí debajo era donde estaban los animales. Y aquí tenían unas vistas increíbles por las mañanas. Abrían la ventana y veían todo el barranco. Voy a enfocar el barranco. Ahí está. Increíble amanecer aquí.
Eso sí, el suelo aquí, con mucho cuidado, estoy pisando la zona de piedra nada más, porque la madera puede ceder fácilmente. Y ahora creo que aquí está la cocina. Me da la sensación porque se construía aparte, igual que el baño. Creo que sí. Esto es una cocina, bingo. Ahí tenían el horno. Increíble que se conserve también, ¿eh? Y aquí tenían como una encimera. Es verdad que aquí el suelo ha subido bastante. El suelo debería ser más abajo, pero por los escombros del tejado se ha llenado de arena esto. Ahí se ve que el muro incluso es para más abajo. Y claro, aquí está esto bombeado. No quiero pisar mucho, no se aprecia en cámara, pero está como hundido y puede haber una planta abajo. Desde aquí puedo grabaros el horno. Ahí está el horno, un horno clásico, ¿eh? De piedra. Ahí la comida se tenía que quedar increíble, seguro. Qué imagen, ¿eh? Y aquí lo que digo, el tejado se ha venido abajo y ha hecho que el nivel del suelo suba. Incluso ahí hay prendas, parece. Un saco de plástico también. Y los escombros hacen que el suelo parezca más alto, pero no. Esto puede venirse abajo, no quiero pisar mucho porque recordar que abajo hay también habitaciones. Y entonces intuyo que por aquí ya no hay nada. Exacto, por aquí da ya al barranco, hay un camino hecho. Toda esta zona de aquí es de senderistas. Y esto será el baño entonces, ¿no? Creo que sí, creo que no me he equivocado. O parte de otro baño, porque claro, antes grabamos un baño con una bañera increíble. O esto era un cuarto, ¿no? Esto era una habitación. Sí, esto era una habitación. Mira el somier aquí. Después aquí también tenían un armario empotrado, pero que han desvalijado o el paso de los años ha hecho que esto se caiga abajo. Yo creo que esto es... La antigüedad de la casa ha hecho que al no tener mantenimiento todo se viniera abajo. O que haya venido gente a robar materiales, puede ser, porque veo mucha piedra también acumulada aquí. Y esta piedra vale bastante. Y claro, esta piedra es posible para otra construcción en tu vivienda. La gente viene aquí a picar y se lleva piedra. Es lo más seguro también. Puede que el suelo de madera también se lo llevaran, las ventanas. Comentar aquí debajo, yo creo que sí. Que esto también lo hemos visto en otros sitios abandonados, que la gente viene a llevarse materia prima. Y eso ahí es el somier de una cama. De estas plegables que podía guardar para un invitado. Increíble, la verdad. Poder haber entrado en la casa. Esta casa es que puede datar de 1950 fácilmente, me parece increíble. Y sobre todo la aventura que ha habido para poder entrar en ella. Por todas las abejas pasar. Cuando ven panales de abejas hay que tener muchísimo cuidado, que te puedan atacar. Yo era el camino de vuelta igual, lo que estaba comentando. Hay abejas aquí trabajando, pues hay que tener mucho cuidado. Vamos a pasar rápido por donde vine. A mano izquierda están las abejas, ahí está Jesús mirando el WhatsApp. Y pasamos rapidito y ligerito para evitar problemas. Y hasta aquí la exploración del día de hoy. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte. Cada domingo hay un nuevo vídeo por el canal, por lo tanto, suscríbete al canal, que es totalmente gratis suscribirse, comenta la mejor parte del vídeo y deja tu like para poder ser saludado al final de uno de mis vídeos. Y quiero leer todos vuestros comentarios aquí debajo sobre esta casa. Se notaba que era una edificación bastante antigua y había que tener mucho cuidado por esas abejas, que obviamente no queríamos molestar. Y con respecto al pasado vídeo del canal, quiero mandar un saludo a Maika Ortiz, María Aparecida, Lucy de la Cruz, Uva Sáez, Mónica Cortés, Marta Ávila, Jessica Crisman, Enrique Gandala, Edgar Gutiérrez Lomeli y para Sara Ruiz y Josué Barrios. Y lo dicho, deja tu like, comenta y suscríbete y así podrás ser saludado al final de uno de mis vídeos. Y también, obviamente, como en cada vídeo, dar las gracias a los miembros del canal. Si tú también quieres ser miembro del canal, aquí debajo tendrás el botón para unirte como miembro y apoyar la causa. Gracias a todos los miembros que salen en pantalla, mes a mes apoyan un montón y de corazón lo agradezco muchísimo. Y por último, recuerda mis redes sociales, tanto Facebook, Twitter, Instagram. Tienes todas mis redes sociales en la descripción de este vídeo. Y nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo de Sitios Abandonados. ¡Hasta otra!